Ok, bueno, muy bien, vamos a seguir entonces con la clase. Hoy vamos a hablar específicamente de la enfermedad coronaria y para hablar de la enfermedad coronaria nosotros tenemos que definir lo que es la isquemia miocárdica, que se la define como la falta de oxígeno, ya sea por una perfusión insuficiente, secundaria a un desequilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno, siendo la causa más frecuente la aterosclerosis de las arterias coronarias epicárdicas. Epidemiológicamente, como ven ahí, afecta más o menos el 12 millones de americanos y el 6 millones tienen una angina de pecho y 7 millones de estos tuvieron un infarto y está muy relacionada con los determinantes de la salud. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, ahí está. Dentro de la enfermedad coronaria hay múltiples presentaciones que si bien ustedes, ahí está un gráfico como un continuo, no significa que sí o sí desde el inicio de la cardiopatía isquémica tiene que ir pasando por todas estas etapas. Y acá ustedes tienen a la angina crónica estable, a la angina inestable, al infarto agudo del miocardio, a la insuficiencia cardíaca y a la muerte súbita. Esto actualmente hoy se denomina síndrome coronario crónico, a lo que es la angina crónica estable, y a la angina inestable y al infarto de miocardio agudo se lo siguen llamando síndromes coronarios agudos. Antes era angina de pecho y enfermedad coronaria aguda. Hoy se denomina síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo. Y como les dije, esto, si bien está hecho como una flecha que simularían un continuo, no significa que la presentación inicial de una persona tenga que ir pasando por todas estas etapas. Una persona puede debutar con una muerte súbita, puede debutar con un infarto, puede debutar con una insuficiencia cardíaca, con una angina crónica estable, o bien empezar con una angina crónica estable e ir siguiendo en forma progresiva. Lo importante es que la enfermedad aterosclerótica más o menos es la misma, nada más que dependiendo a cómo se comporte esta enfermedad aterosclerótica dentro de la arteria coronaria epicárdica, mayor va a ser la traducción fisiopatológica. Y los síndromes coronarios, entonces, como les dice acá, comparten un sustrato fisiopatológico, donde lo más común es la rotura o erosión de una placa aterosclerótica preexistente. Vamos a entrar, como ven en este grafiquito, la angina crónica estable o los síndromes coronarios crónicos, donde ustedes acá tienen una arteria coronaria epicárdica, ven una lesión aterosclerótica por fuera del endotelio que compromete parcialmente la luz del vaso, y ven un electrocardiograma que aparentemente tiene una morfología normal, y ven una troponina que es normal. Más o menos sería este el resumen de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es el síndrome coronario crónico o la angina crónica estable? Es un síndrome clínico habitualmente caracterizado por enfermedad coronaria aterosclerótica asociado a un riesgo elevado de muerte cardíaca e infarto. ¿Se acuerdan que en la clase anterior di mucho artículo al dolor torácico, fundamentalmente de origen cardiovascular, porque nosotros nuestra asignatura Medicina 2 tiene que ver con cardiología, nefrología y neumonología, ¿sí? No significa que todo dolor torácico sea solamente de origen cardiovascular, pero siempre lo que tiene mayor mortalidad es la enfermedad cardiovascular, por ende, según la epidemiología y lo que nosotros estuvimos viendo en la clase anterior, ante toda presencia de una persona con comorbilidades, con un grupo etario considerado ya de que puede ser posible de tener una enfermedad coronaria que nos consulta por dolor precordial, lo primero nosotros tenemos que descartar que ese dolor precordial sea de origen cardiovascular. Ahora, no es la única causa, ¿sí? Ustedes dirán, ¿el doctor está sesgado porque es cardiólogo? Bueno, sí, puede ser un poco, pero siempre hay que descartar el origen cardiovascular. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con un dolor precordial y sospechamos un síndrome coronario crónico y o angina crónica estable, voy a repetir hasta el cansancio para que les quede estos dos sinónimos, si por ahí no lo repito, acuérdense que síndrome coronario crónico es lo mismo que se denominaba hasta hace poco angina crónica estable. El diagnóstico es un diagnóstico clínico. Ergo, me tengo que sentar y escucharlo al paciente y revisarlo. Entonces,
¿Cómo se va a caracterizar un paciente que nos consulta a nosotros por un síndrome coronario crónico? Por habitualmente un malestar en el pecho, mandíbulas, hombros, espalda o brazos, que aparece con el ejercicio o el estrés emocional y remite con el reposo o la administración de nitroglicerina o dinitrato de isosorbide en nuestros medios. La aterosclerosis es una enfermedad entonces fibroproliferativa inmunoinflamatoria multifocal crónica de las arterias de tamaños medianos o grandes y que se caracteriza habitualmente por la acumulación lipídica. Y hay dos procesos fundamentales. Uno es la aterosclerosis crónica, que es esto que estamos conversando primero, y lo otro tiene que ver con la trombosis aguda, que es un proceso que es más dinámico y que potencialmente o no puede ser reversible según la forma de presentación y el accionar que nosotros tengamos como profesionales. Ahora bien, fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de que esta enfermedad coronaria es progresiva, este es un slide que yo lo tengo hace 10 millones de años, lo tengo que modificar, pero está bueno, porque fíjense ustedes que la estría adiposa, que es lo que en definitiva a mí me interesa que ustedes vean, la estría adiposa, que es la primera lesión que va a aparecer en los vasos coronarios, empieza, fíjense acá, si pueden leer, primera década de la vida. Primera década de la vida. O sea, ustedes imagínense, ustedes están en la tercera, me parece. Ah, no, segunda. Bueno, segunda o tercera década de la vida, y fíjense ustedes que esta lesión de estría grasa que ya aparece en la primera década de la vida va a tener que ver con estos condicionantes de salud, que tienen que ver fundamentalmente con nuestros hábitos alimenticios, con nuestros hábitos higiénico-dietéticos, con los hábitos tóxicos, con la inactividad física que podamos llegar a hacer, con el estrés, etc. Son todos factores, que es lo que habíamos visto en la clase anterior, en definitiva, los factores de riesgo que son modificables, que podemos nosotros tratar de hacer algo para evitar esta progresión de este inicio de esta estría adiposa en la primera década de la vida, para evitar tener una lesión complicada en la cuarta o quinta década de la vida. Toda vez que se produzca un desbalance entonces en la perfusión del vaso, si nosotros tenemos un vaso en sentido longitudinal y hay una placa aterosclerótica que comprometa X% de ese vaso, toda vez que haya un desbalance entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno, va a haber lo que se denomina la isquemia miocárdica de oxígeno. Y acá ustedes pueden ver en este cuadro, que después lo ven con detenimiento, cuáles son causas que van a producir un aumento en la demanda miocárdica de oxígeno y otras que van a jugar con la reducción en la oferta miocárdica de oxígeno. Todo esto va a llevar a una disminución de la concentración del miocito, disminución del ATP, del pH, un aumento en la oxidación de la glucosa, que va a generar fundamentalmente isquemia, que la isquemia es la mayor generadora a su vez de la misma isquemia, un círculo vicioso. La isquemia genera isquemia. Cuando nosotros nos enfrentamos entonces con estas personas que nos consultan por dolor precordial y yo les sospecho que tiene una angina crónica estable, acuérdense que el diagnóstico de angina crónica estable es un diagnóstico netamente clínico, o sea, yo no necesito más nada para hacer el diagnóstico, sí necesito exámenes complementarios. Si ustedes se acuerdan, la escala progresiva que yo les había presentado en la clase anterior, ¿para qué me va a servir en el caso de la angina crónica estable? Para determinar el pronóstico y para determinar también qué hacer con esa persona. Pero el diagnóstico, decir, usted señor tiene esto, es suficiente con el diagnóstico clínico. Para eso yo tengo que ver cuáles son las características de este dolor precordial, y este es un cuadro que es viejito, pero es muy interesante para que ustedes vean cuáles son las características a favor de que el dolor sea de origen coronario y en contra. Más o menos nosotros ya lo vimos, pero acá está bien desarrollado. Características del dolor, habíamos dicho constrictivo, quemante, pesadez u opresión. En contra, un dolor agudo, encuchillada, puñalada o pinchazos al respirar. La localización, si se acuerdan, subesternal, centro torácico, que se puede irradiar a ambos brazos, fundamentalmente el brazo izquierdo, hombros, cuello, mentón, mandíbula, antebrazos. Y puede o no estar asociado, ¿se acuerdan que yo les había dicho lo que se denominaba cortejo negro vegetativo, que tenía que ver con un exceso de la liberación del sistema vagal, que puede presentar náuseas, vómitos y sudoración profusa? La localización en contra
¿sí? Es un área submamaria, sobre todo en el emitórax izquierdo, y un disconfort localizado con un solo dedo. Cuando uno le preguntaba, ¿se acuerdan que yo les dije, señor, ¿cómo es? ¿Dónde le tóquese? Y él dice, me duele acá. Entonces usted dice, usted puede marcar o determinar la zona específica con un dedo, con la mano, con la palma de la mano, o necesita las dos manos. Entonces dice, no, me duele acá, y se marca con la punta de un dedo. Eso es un dolor que sería más en contra. ¿Cuáles son los desencadenantes? El ejercicio, la excitación, el estrés, post-ingesta, bajas temperaturas. Eso va a favor, y en contra, dolor tras finalizar el ejercicio. O sea, ustedes imagínense que si nosotros estamos hablando que tenemos una lesión fija, porque estamos hablando de una angina crónica estable, donde tenemos una obstrucción crónica del vaso coronario, y toda vez que nosotros tenemos un desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno, imagínense ustedes cuando están haciendo algún tipo de actividad física. ¿Qué les parece? A ver, no voy a decir un nombre, pero no quiero ser malo, después me van a decir que soy malo. Eh, ¿Qué les parece a ver en forma voluntaria si a un paciente que tiene angina crónica estable, que tiene una placa coronaria del 50%, un vaso, yo le hago correr sobre una cinta o que salga a trotar el puente, vamos a suponer que demanda un esfuerzo más importante? ¿Qué va a pasar con este aporte y demanda miocárdica Va de a oxígeno? aumentar la A ver, demanda. escucho. Ambos. Oxígeno, muy bien. Normalmente es lo que pasa, ¿sí? O sea, yo empiezo a trotar, empiezo a correr, me pongo nervioso, post ingesta, ¿qué pasa? Aumentan mis demandas miocárdicas de oxígeno. Eso nos pasa a todo el mundo. Estamos ahí. Sí. ¿Yo qué necesito por otro lado? Entonces, si yo aumento la demanda miocárdica de oxígeno, yo necesito ofrecer que aumentar también mi oferta. ¿Me siguen? Sí. Entonces, en la persona normal, yo corro, ¿sí? Aumento la demanda y la oferta automáticamente, aumentando el volumen minuto, se aumenta. Entonces se compensa automáticamente y ustedes pueden correr, vamos a suponer, no sé, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20, no sé lo que les gusta hacer, a una clase de zumba, y no les pasa absolutamente nada, porque si no, imagínense, toda vez que aumente la demanda miocárdica de oxígeno, yo voy a tener angor. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa en un paciente que tiene una angina crónica estable? Tiene una lesión que es fija, que es una lesión crónica. Entonces, aumenta la demanda miocárdica de oxígeno y tengo que aumentar la oferta. Aumento también mi oferta porque en teoría mi corazón está bien, no tiene ningún tipo de inconveniente, ¿sí? En teoría. Entonces, ¿qué va a pasar? Al aumentar la demanda, fantástico, aumenta la oferta. Pero esa oferta se va a encontrar ¿con qué? Con la obstrucción del vaso, Con la digamos. obstrucción fija. Entonces, por más que yo le ponga, es como ustedes cuando agarran, por ejemplo, una manguera para regar el pasto, que no deben hacer nunca, pero ustedes agarran y abren el grifo y riegan, ¿sí? ¿Qué pasa cuando le doblan un poquito la manguera? Ven como que se aumenta la velocidad, pero no aumenta la cantidad de flujo, porque sigue llegando el agua, ¿se entiende? Pero como yo estoy acordando mi manguera, pasa menos cantidad a menor velocidad. Eso es lo que le pasa acá. Entonces, se produce ese desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno, y el paciente tiene lo que dijo el compañero, un angor. Muy bien. ¿Cuánto es la duración a favor? Minutos y horas, pero ya hay daño miocárdico una vez que el paciente sigue teniendo después de horas dolor, tuvo una necrosis importantísima y se destapó, se tapó, etcétera, etcétera. Habitualmente el dolor en contra son segundos, milésimas de segundo, o horas sin tipo de evidencia de daño miocárdico. El otro es horas con evidencia de daño miocárdico. Uno le hace un eco o un electro y detecta daño miocárdico. ¿Y cuáles son los atenuantes? Como habíamos dicho, el nitrato o el reposo. Entonces, ¿qué le pasa a esta persona? Esta persona, por ejemplo, dice, muy bien, él sabe que al caminar 2 kilómetros tiene angor, ¿sí? Por esto, por este desequilibrio, porque a una persona que tiene una angina crónica estable no le vamos a hacer correr, vamos a suponer subir el puente, ¿sí? Porque va a tener angor, lo más probable que pesando las escalinatas. Pero sí puede caminar. Entonces yo le digo, muy bien señor, usted tiene que caminar, vamos a suponer, no sé, 4 kilómetros por día. Doy un número cualquiera.
Entonces la persona esta empieza a caminar y llegando a los 2 kilómetros empieza a aumentarle, por supuesto, la demanda, empieza a aumentar la perfusión, pero la perfusión ahí empieza a verse deteriorada, entonces empieza a tener isquemia. Entonces esta persona, ¿qué hace? Se queda quietita un ratito, se estabiliza de vuelta este desequilibrio generado por este aumento en la demanda y el paciente sigue caminando. ¿Sí? Entonces por eso que estas personas al detener con el reposo habitualmente cede. Y esto habitualmente ocurre siempre al mismo esfuerzo, a la misma clase funcional. Toda vez, y me adelanto, que una persona que tenga un síndrome coronario crónico y o angina crónica estable, este dolor o esta característica habitual de cuando aparece su dolor se modifica, ¿sí? Ya sea en la intensidad, en la duración, en que aparece nuevamente o con el atenuante, se habla de que esa placa se ha inestabilizado. Y toda vez que cambie esa característica, pasa de ser una angina crónica estable a una angina inestable hasta que se demuestre lo contrario. Atenuantes en contra, antiinflamatorios, AINES o cambio de posición. Entonces, cuando nosotros tenemos estas características, yo algo ya había dicho en la clase anterior, ¿qué hacemos? Hablamos de angina típica, angina atípica y el dolor torácico de origen no coronario. ¿Cuándo decimos que la angina es típica? Cuando cumple las tres características del tipo de dolor, donde está localizado, el inicio, o sea, cómo está provocado, ya sea por ejercicio o estrés, y el atenuante, con qué cede, ya sea con el reposo o con nitroglicerina. Y la angina atípica es aquella que cumple con 2 o 3 de las características y el dolor torácico cumple con una o ninguna de estas características. Entonces, cuando yo me enfrento con un paciente y hago todo este interrogatorio, cierren el micrófono por favor, salvo que quieran preguntar algo. Entonces, nosotros hablamos de que la angina es típica, que la angina es atípica o que el dolor torácico es no cardiovascular. Cuando hablamos nosotros de qué tipo, qué clase funcional, esto ya habíamos visto en la clase anterior, según la Sociedad Canadiense de Cardiología, divide en clase funcional 1, 2, 3 o 4. ¿Y qué le hacemos a esta persona con dolor precordial para evaluar el pronóstico? ¿Sí? Le tenemos que pedir un electro, cardiograma convencional, un electroesfuerzo, ya sea una ergometría, una perfusión miocárdica, un talio o un tecnesio, y bueno, y en base a eso nosotros decidiremos hacer estudios superiores para ver si es plausible o no de hacer algún tratamiento no médico, ¿sí? Como un tratamiento ya sea una cirugía de revascularización miocárdica o bien una angioplastia en un paciente estable. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Y no nos vamos a meter mucho con esto porque esto ustedes lo pueden leer en cualquier lado y yo prefiero más vale darle cosas que pueden ser más dificultosas por ahí de comprender. Fundamentalmente tratar con antiplaquetarios, o sea, todo paciente con enfermedad crónica estable debería recibir un antiplaquetario, ya sea fundamentalmente aspirina. Hoy día hay no mucha controversia, pero se están modificando las indicaciones de aspirina por otros tipos de antiplaquetarios, pero bueno, eso es muy específico del especialista. Usted con que le den una aspirina de 100 miligramos es suficiente. Y toda persona tiene que controlar, por supuesto, sus factores de riesgo, ¿sí? Si es hipertenso, hay que controlar la hipertensión. Si es diabético, hay que controlar su diabetes. Si es dislipémico, hay que controlar su dislipemia. Tiene que modificar sí o sí su estilo de vida, tiene que tener un estilo de vida más saludable, tiene que hacer actividad física en base a estas pruebas de esfuerzo que yo le he prescripto para ver hasta dónde la persona esta puede hacer actividad física, porque yo le hago el diagnóstico de angina crónica estable y uno le dice, muy bien señor, usted tiene que hacer actividad física, pero el paciente no sabe qué significa hacer actividad física. Entonces él te dice, ah, bueno, muy bien, yo me voy a correr al puente. Entonces pues dice, ah, señor, mire, usted sabe, usted es paciente del médico de fulanito, sí se infartó en el puente. Pero yo te dije que hagas actividad física, pero no le dije qué. ¿Sí? Entonces, eso también es responsabilidad nuestra, ¿sí? Indicarle qué tipo de actividad física puede hacer según su clase funcional. Para eso están las evaluaciones pronósticas en base a estos exámenes complementarios que yo les mencioné anteriormente. ¿Cuál es el más común de todos? La ergometría. Con la ergometría nosotros ya tenemos un parámetro bastante claro de
cómo está esta persona con angina crónica estable. Sigamos. Una vez que pasamos del síndrome coronario crónico, nos vamos al síndrome coronario agudo. Me voy a adelantar un poquito para tratar a ver de que entiendan. El síndrome coronario agudo nosotros los podemos dividir en dos grandes grupos a su vez, ¿sí? El síndrome coronario agudo va a estar dado fundamentalmente por la presencia o no de supradesnivel del ST, ¿sí? Entonces, toda vez que nosotros tengamos supradesnivel del ST, nuestra cabecita es urgencia, emergencia, derivación inmediata, si es que yo no tengo algo para solucionar ese supradesnivel del ST. Y por el otro lado quedan las personas que no tienen supradesnivel del ST, que pueden tener un electrocardiograma normal o tengan un infradesnivel del segmento ST. Bien, ¿qué es el síndrome coronario agudo? Es un síndrome clínico habitualmente también causado por enfermedad coronaria aterosclerótica asociado a un riesgo elevado de muerte cardíaca o infarto. Todo cuadro anginoso no estable, o sea, el estable que yo les dije, que se modificó, caminaba 2 kilómetros y paraba porque tenía dolor, ahora caminó 1 kilómetro y empezó con molestias, se inestabilizó, entonces pasó de ser angina crónica estable a una angina inestable. Todo cuadro anginoso de inicio reciente, en los últimos 2 a 3 meses, también es un cuadro inestable, y cambios en las características y o forma de presentación, bueno, lo que dije, en pacientes con angina crónica estable, y también aquellas personas que tienen angina de pecho en el marco de un postinfarto. Todas esas son personas que tienen angina inestable. Cuando nosotros miramos esto, fíjense, este es un cuadro también que yo lo pongo hace 1000 años porque es viejo, pero es importantísimo para ustedes, donde compara angina crónica estable, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que involucra a la angina inestable y al infarto no Q, y el infarto Q. Entonces, cuando a estas personas se les somete a una angiografía coronaria, en la angina crónica estable, se ve que la presencia de un trombo angiográfico es menor al 1%. En el angina inestable y el infarto sin elevación del ST, o sea, el infarto no Q, es de 75, y fíjense en el infarto que va a terminar con onda Q, es mayor al 90%. Con respecto a la activación plaquetaria, fíjense, en la angina crónica estable es muy bajita, sin embargo, en los otros dos grupos van de 70 a 80% y de 80 a 90%. Y con respecto a la obstrucción u oclusión coronaria, 0 a 1% en la angina crónica estable, sin embargo, acá en estas, nosotros tenemos entre un 10 a 25 y más de 90% en los pacientes que tienen un infarto agudo miocardio con onda Q. Entonces, una vez que nosotros nuevamente nos encontramos con el dolor de pecho, nosotros tenemos que ver cuáles son sus antecedentes, sus comorbilidades asociadas, sus factores de riesgo y fundamentalmente hacer énfasis en las características del dolor. Acuérdense, en las características del dolor, no en saltar el algoritmo, ¿sí? Acuérdense siempre de eso. Obviamente que es más fácil vos decir, tengo un paciente con dolor de pecho, no, que vaya a hemodinámica y le hagan un cateterismo. Es mucho más sencillo porque primero yo me saqué la responsabilidad y también ya está, porque si tiene un infarto ya le solucionarán o no, pero ese no es la forma de pensar desde el punto de vista médico. Entonces, nosotros acuérdense que yo les enseñé que hay un algoritmo creciente de decisión y tenemos que tratar de ir cumplimentando ese algoritmo creciente de decisión. Y vuelvo a repetir por qué, y disculpen que yo sea muy reiterativo, pero porque uno no sabe dónde va a estar el día de mañana. Hoy están todos lo más probable que en su casa, tal vez alguno acostado escuchando la clase, otro ni escuchando la clase, otro atentamente escuchando la clase, etcétera, etcétera. Pero el día de mañana todos, dentro de por ahí año y medio, 2, todos van a ser médicos y van a querer hacer alguna guardia y no saben dónde van a parar, ¿sí? No saben dónde van a ir a hacer una guardia. Y por ahí van a hacer una guardia y se van a enfrentar con esto. Entonces ustedes tienen que tener las herramientas mínimas y básicas para tratar de determinar qué hacer con una persona que tiene dolor de pecho, porque eso es lo importante, ¿sí? ¿Qué hacer? Entonces, me enfrento con el dolor precordial, pienso en que el síndrome coronario agudo es un síndrome coronario agudo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Le hago un electrocardiograma. Pasé de las características clínicas del dolor para sospechar, le hago
un electro. ¿Qué puedo encontrar en el electro? Que haya una elevación del segmento ST, que haya alteraciones del segmento ST y de la onda T, no supra desnivel del ST, o sea que haya un infra desnivel del ST, o que haya una rectificación del ST, o que haya modificaciones en la onda T, o bien nos encontramos con un electro normal o no determinado. Cuando nosotros nos encontramos con un paciente con elevación persistente del segmento ST, ya les dije en la clase anterior, les repetí creo que en esta clase una vez, y voy a repetir 15.000 veces más, es una urgencia, es una emergencia cardiovascular en la cual yo tengo que derivar de la forma más rápida al paciente a un lugar donde se le pueda abrir el vaso culpable, ¿sí? Ya sea con fibrinolíticos o el gol estándar con angioplastia. Ahora bien, y fíjense ustedes que el biomarcador no es necesario, el biomarcador para derivar a un paciente a un centro especializado. No es necesario, yo no tengo que esperar. Es una urgencia y terminó ahí, si uno quiere mi triage o mi checklist. Ahí terminó, debo derivarlo. Ahora, cuando yo me enfrento a este paciente con dolor precordial, con X comorbilidades, o sea que las tiene, ¿no es cierto? Y nos encontramos con un electrocardiograma que tiene una alteración del STT, no con elevación del segmento ST, debo pedir marcadores de daño miocítico. Yo les había dicho de que en los años han pasado por muchos, hoy día el que se usa es la elevación de la troponina. Y si se acuerdan, también les dije que el valor elevado per se de troponina sin signos de isquemia no significaba que eso era un evento coronario agudo, ¿sí? Que algo había, sí, incluso si les dosábamos a todos ustedes hoy día en su casa, después del finde, después de danzar, también alguno debe tener algún poco de elevación de troponina, pero no significa que tengan un infarto o un síndrome coronario, ¿sí? Entonces, nosotros vemos cómo se dosa, perdón, la troponina, y esta troponina puede ser que esté aumentada o de un valor normal, ya sea en los pacientes que tienen anormalidades del segmento ST, pero sin elevación, y en aquellos que tienen un electrocardiograma normal. Ahora, si nosotros tenemos, ¿sí?, alteración de la troponina, nosotros decimos que el paciente tiene dolor precordial, le sospecho síndrome coronario agudo, le hago un electrocardiograma y tiene infradesnivel del segmento ST o rectificación del ST o alteraciones simétricas de la onda T, porque acuérdense que la onda T es asimétrica con una rampa de ascenso lento y una rampa de descenso más rápido, y me encuentro con que la onda T es simétrica, ya sea positiva o negativa, le doso la troponina y la troponina me dio alta, yo tengo que hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Ahora, si la troponina es normal, este síndrome coronario ¿cómo se llama? Es una angina inestable. Entonces, fíjense ustedes acá, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, nos encontramos con esto. El síndrome coronario agudo, nosotros podemos encontrarnos con fundamentalmente personas que tengan elevación del segmento ST en rojo y aquellos que no tengan elevación del segmento ST, pero que tienen alteración del segmento ST o de la onda T. En la mayoría de estas personas que no tienen elevación del segmento ST y la onda T, dijimos que el síndrome coronario agudo puede ser dos cosas, que puede ser angina inestable o puede ser infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Ese infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, habitualmente en su historia natural no desarrollará en el futuro ondas Q en el electrocardiograma, ¿sí? A diferencia del paciente que tiene elevación del segmento ST de entrada, que la mayoría de estas personas en su evolución natural van a desarrollar onda Q en el electrocardiograma. ¿Y por qué les digo en su historia natural? Porque en su historia natural es sin ningún tipo de intervención. Porque si a un paciente con elevación del segmento ST, o sea, es un infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST, uno le hace una angioplastia precoz, por más que haya elevación de troponinas, lo más probable es que esta persona
con intervención adecuada en tiempo y forma, no desarrolle onda Q en el electrocardiograma, ¿sí? Pero para que a ustedes les quede claro, el que tiene elevación del segmento ST habitualmente en su historia natural desarrolla onda Q, y el infarto sin elevación del segmento ST habitualmente en su historia natural no desarrolla onda Q. Ahora, fíjense que hay una flechita verde finita que también pueden desarrollar Q, así como los pacientes que tienen elevación del segmento ST, que habitualmente en su historia natural terminan con Q, pueden no terminar con onda Q. Bien, entonces, fíjense, síndrome coronario agudo sin elevación persistente del segmento ST. Por este lado tenemos un infradesnivel del ST. Por este lado tenemos una inversión de la onda T. Y como les dije hoy, la onda T es simétrica, ¿sí? Estas dos situaciones van a ser síndrome coronario agudo sin onda Q, ¿sí? Pero ¿cómo voy a determinar si es una angina o un infarto? Con el dosaje de troponina. Si la troponina es elevado, es un infarto sin elevación del segmento ST. Si la troponina es negativa, es una angina inestable. Y en el otro lado tenemos al síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que vuelvo a repetir, estas personas en su evolución natural van a desarrollar onda Q, como ustedes ven acá en el electrocardiograma. Bien, sigamos. El episodio agudo entonces se va a caracterizar por la formación de un trombo, habitualmente sobre una placa aterosclerótica. Eso es lo más común, que una placa de colesterol sobre el vaso, sobre el endotelio, sufra un accidente de placa, y ese accidente de placa va a desembocar con la formación de un trombo que va a generar la obstrucción o la oclusión. Acuérdense ustedes que cuando ustedes hablen de obstrucción, la obstrucción puede ir de más de 1% a 99%. Si uno habla de oclusión, estoy diciendo el 100%. Entonces, está mal dicho, tengo una oclusión del 87%, ¿sí? Porque cuando uno dice oclusión, es sinónimo de 100%. Para hablar de que la obstrucción o lo que está obstruido, ¿sí?, es menor al 100%, yo hablo de obstrucción, ¿sí? Bien. Entonces, se produce un trombo sobre una placa aterosclerótica, ya sea por una rotura o una erosión en esta misma placa. Va a producir esto una demanda del consumo miocárdico de oxígeno. El aporte, lo mismo que pasaba hoy con el de la angina crónica estable, aumenta la demanda por este lado, entonces aumento mi aporte, pero el aporte se va a encontrar con que ahora hay una obstrucción o una oclusión. Entonces, va a estar peor que en el caso de la angina crónica estable. Sí, va a pasar nada o muy poquito. Entonces esto va a generar la isquemia, y dependiendo a el tiempo en la isquemia, eso va a generar o no daño miocítico, muerte celular. Cuando hay muerte celular, sinónimo de elevación de troponina, infarto agudo de miocardio, ¿sí? Si esto genera elevación del segmento ST, es un infarto con elevación del ST. Si no genera elevación del ST, es un infarto sin elevación del segmento ST. Bueno, sigamos. Entonces, este cuadrito, de vuelta, lo mismo que hoy, la angina crónica estable con el vaso, ¿sí?, con la obstrucción fija. En la angina inestable, lo que estábamos hablando, está el vaso, ¿sí?, la placa que se rompe, el trombo que genera una obstrucción, no es total, por eso no es una oclusión. Y esta angina inestable, a diferencia del síndrome coronario agudo, del infarto, perdón, sin elevación del ST, estaba en qué, en que había qué, en uno había qué y en otro qué. A ver, Coliné, Troponina. Ojeda. Bien, La bien, bien. troponina positiva o negativa. Muy bien, zafaron los otros dos. Muy bien. Muy bien, la troponina positiva en el infarto sin elevación del ST, y en la angina inestable no iba a haber elevación de la troponina. Y fíjense que si miramos acá el electro puede ser normal, puede tener una inversión de la onda T, o puede tener un infradesnivel del ST, lo mismo en cualquiera de los dos. Angina inestable o infarto sin elevación del segmento ST. Y acuérdense que la mayoría de estos infartos van en su evolución natural, no van a presentar onda Q. Y por el otro lado tenemos lo mismo, la placa, la erosión, ¿sí?, la disrupción, la ruptura de esta placa, se genera un trombo, pero la diferencia es que el trombo va a generar la
la oclusión del vaso. Fíjense que acá también. Pero en este caso, por los mecanismos líticos naturales, se rompe un poco este trombo y pasa un poco de flujo. Entonces la lesión, como ven acá, ven, fíjense, ¿están viendo el mouse que yo estoy moviendo o no? ¿Se Sí. ve? Fantástico. Ven que acá la lesión, ¿sí? Porque hay daño miocítico, hay elevación de la troponina, pero esto se abrió, entonces pasó flujo, murió célula, pero la lesión es una lesión parcial que no compromete todas las caras. A diferencia de este, que fíjense si nosotros miramos el grafiquito, aparentemente es normal, en este sí o sí se necesita de ayuda externa, por decirlo, ya sea a través de una angioplastia, meter un catéter y romper ese trombo, o bien a través de drogas como fibrinolíticos que rompan también ese trombo. En su evolución natural van a producir, fíjense acá, la necrosis de todas las capas del miocito, por eso es un infarto transmural. Entonces, estos pacientes debutan en el electrocardiograma. Nuestro paciente, dolor de pecho, le interrogamos, papá, me duele el pecho, bueno, vamos a hacer un electro y me encuentro con el nivel del ST. Este no es necesario que yo le pida la troponina ya, yo tengo más vale perder tiempo en llamar a alguien para que lo derive o que lo venga a buscar o hacer como sea, digamos, el circuito para que esta persona en el menor tiempo posible vaya a un centro donde se le pueda reperfundir. Esta es una hemodinamia, ¿sí? De un vaso coronario, esta es la arteria coronaria derecha, el tronco de la coronaria izquierda, la descendente anterior de la circunfleja, donde se ve acá una falta de relleno que es la obstrucción de un vaso. Bien, cuando nosotros tenemos este trombo no oclusivo, se produce cuando hay una lesión, perdón, ya sea una fisura, una rotura, una ulceración, una erosión, se produce sobre ese endotelio un trombo. Y eso va a producir una placa, que es lo que se denomina el accidente de placa, que es lo que estábamos viendo. Voy a adelantarme un poco porque por el tiempo. Esto, por ahí ustedes pueden escuchar lo que se denomina angina secundaria, y la angina secundaria tiene que ver con, habitualmente hay alguna lesión de base, pero se va a producir un desequilibrio importante entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno sin que haya, digamos, una obstrucción severa. Entonces, causas que pueden generar un aumento en la demanda, la taquicardia, la fiebre, la tirotoxicosis, estado hiperadrenérgico o la poscarga. Taquicardia, por ejemplo, una taquicardia de 150, 160 latidos por minuto, ¿sí? No una taquicardia de que cuando yo corro y estoy trotando a 150, 140 latidos, ¿sí? Frecuencias mucho más elevadas. Y las causas que me van a generar este desbalance entre el aporte, la anemia, la hipoxemia y estados de hiperviscosidad. Bueno, en estas personas, ustedes fíjense que con síndrome coronario agudo, ya sea angina inestable o infarto sin elevación del segmento ST, nosotros dijimos que podíamos encontrar alteraciones en el segmento ST, ya sea infradesnivel del ST, ¿sí? Rectificación del ST o alteraciones en la onda T. Fíjense acá, ondas T negativas que comprometen siempre una cara. Sin embargo, fíjense ustedes, en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, fíjense cómo es la evolución. Este es un gráfico nomás, no es un electro real. Fíjense, esto es normal, onda P, segmento PR, complejo QRS, el segmento ST, habitualmente la onda T es concordante en polaridad con el segmento, con el complejo QRS, y fíjense acá, en los primeros minutos de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, cómo se eleva este segmento ST, y posteriormente en su evolución empieza a descender este segmento ST y empieza a aparecer esta onda Q, ¿sí? Para terminar con un complejo que se denomina QS, ¿sí? Donde tenemos onda Q con una onda T invertida totalmente negativa. Esa es la evolución natural de una persona que tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en su evolución natural, o sea que no me dio intervención ya sea farmacológica o terapéutica a través de una angioplastía.
Tratamiento, más o menos lo mismo. Después ustedes lo pueden leer, no me quiero detener, pero medidas generales, fármacos de vuelta antianginosos, betabloqueantes, nitratos, calcio antagonistas, fármacos antitrombóticos, ya sea ácido acetil salicílico, tienopiridínicos, nuevos antiagregantes, donde acá el prasugrel, ticagrelor son los más utilizados, inhibidores de las glucoproteínas 2B3A. En el caso de que los pacientes ameriten estar anticoagulados, fíjense toda la cantidad de opciones que tenemos, desde heparinas no fraccionadas hasta heparinas de bajo peso molecular, los nuevos inhibidores de los anticoagulantes, los no NOACs, ¿sí? El rivaroxaban, apixaban, dabigatran, etc. ¿Sí? Y los antagonistas de la vitamina K convencionales como el acenocumarol o la warfarina. Bien. Cuando nosotros nos enfrentamos con estos, ¿vamos más o menos bien hasta ahora, chicuelos? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, bien. La existencia, acuérdense que yo les dije que cuando nosotros tenemos una persona que puede consultarnos por dolor de pecho, otro que nos consulta porque el médico le había pedido una troponina porque se le ocurrió pedirle una troponina de onda y, mirá, me encontré con este valor, anda a un cardiólogo. Otro porque tiene muchos factores de riesgo y nos consulta. O sea, el primer contacto con nosotros puede venir de diferentes lugares, no de un paciente que es una emergencia, dolor de pecho, ese es el fácil, el común, digamos, ¿sí? El que uno ve por ahí en cualquier serie en la televisión o lo que o ve en un videíto, lo que sea, pero nosotros nos podemos enfrentar con cualquier tipo de persona, ¿sí? Hasta el que yo estoy en un centro periférico, vamos a suponer, y digo, che, vamos a hacer un electro, y viene la enfermera y dice, doctor, le hice un electro a Menganito porque necesitaba para la escuela, o para no, la escuela no, porque es muy chiquito, pero vamos a suponer, necesitaba para para el trabajo, y te trae el electro, y vos decís, ay, mi Dios, ¿y esto qué? Me encuentro con un Supra, por ejemplo. Y vos estabas tranquilo, ¿entendés? En tu guardia, para ir por tomarte un mate, y te encontrás con eso, y ¿qué le pasa? No, nada, vino para hacerse un laboral, y yo de gauchada le hice. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que el día de mañana, cuando nosotros, cuando ustedes sean profesionales, se pueden encontrar con que la persona nos llegue por diferentes costados. O un amigo me dio esto, o le puede ver a la chica que trabaja en casa, o pueden venir de diferentes situaciones. Nosotros tenemos que tratar de solucionar lo que nos encontremos. Entonces, podemos venir de que alguien que venga con dolor de pecho, alguien que venga con una troponina alta y alguien que venga con un electro. ¿Qué estoy queriendo significar con esto? Que el tener un examen complementario aislado positivo no significa que tengamos patología. ¿Está? Al menos desde el punto de vista coronario. Para nosotros tener enfermedad coronaria y pensar que tenemos síntomas o signos de isquemia miocárdica, el paciente debe tener un dolor precordial de características por lo menos típicas, puede tener cortejo neurovegetativo. Eso, más el electrocardiograma con algún tipo de alteración, más la troponina, bingo, tenemos el diagnóstico. Ahora, todas cosas aisladas hay que analizarlas en su forma aislada, ¿tá? Que les quede claro eso. Por eso es que la existencia, dice acá, de daño miocárdico es un requisito indispensable, ¿sí? Es un requisito indispensable para el diagnóstico de infarto. Yo puedo tener, vamos a suponer, un supras-nivel del ST y tengo el dolor precordial. Yo ya les dije que yo no necesito a un paciente así pedirle ya una troponina. Si yo puedo sacarle sangre, sería ideal mientras llamo a algún lugar para que lo deriven. O si yo estoy en un instituto, vamos a suponer, como acá, de cardiología, va a la emergencia, dolor de pecho, típico, electro, supras nivel del ST, llamás a hemodinamia y decís, te estoy preparando un paciente, lo subo, en cuanto lo subo en 10 minutos, mientras tanto se le saca sangre y se le hace la troponina, ¿sí? Ahora, eso es la situación ideal, que es la minoría de las veces, ¿sí? Porque el único lugar dentro de, imagínense, la provincia que ofrece eso es un solo centro. Después lo demás, ninguno. Entonces, imagínense ustedes que por ahí perder tiempo en hacer una troponina cuando yo sé que lo que tengo que hacer es derivarlo cuanto antes al paciente, yo prefiero derivarlo y no hacerle una troponina. Ahora bien, pero el concepto es el dolor precordial, el daño miocárdico, ¿sí?
es indispensable para el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que yo al paciente con dolor de pecho, electrocardiograma, no tengo troponina, lo derivo de urgencia. Ven, digamos, en una hemodinamia, miran el electro, supran el LCT, dolor de pecho, esto es un infarto hasta que se muestre lo contrario, le hacen el cateterismo o, sorpresa, no encuentran absolutamente nada. ¿Sí? Fue un espasmo, fue algunas otras causas, es un cocainómano, etcétera, etcétera, pero no fue un infarto secundario a aterosclerosis. ¿Sí? Entonces, por suerte para la persona. Uno dice, pero si tuvo supra, tuvo dolor. Muy bien, pero le faltó el daño miocítico. O sea, necesito el marcador de muerte celular para confirmar el diagnóstico. ¿Sí? Para confirmar el diagnóstico, no para decidir la conducta. Por eso estoy haciendo énfasis en esto, que les quede muy claro. Necesito el daño miocárdico para confirmar. Ahora, no para decidir la conducta. Yo sin dosaje de troponina, electro con suprasnivel del ST, que comprometa una cara, ¿sí? No un electro con suprasnivel del ST en todo el electrocardiograma, porque eso no es de enfermedad coronaria. Y dolor precordial es más que suficiente para derivarlo. Ahora después te pueden decir, mira, no era un infarto. Y vos decís, mira, bueno, tendremos que buscar qué pasó. Pero la conducta es esa. Ahora, para decir el diagnóstico, necesito la necrosis miocítica a través de la elevación de la troponina para arriba o el descenso. Acuérdense siempre, no tampoco un solo valor. Bien. Entonces, el daño miocárdico es un requisito indispensable para el diagnóstico. Y constituye en sí mismo una entidad, el daño miocárdico. El daño miocárdico no isquémico puede aparecer entonces como consecuencia de muchas condiciones cardíacas o no. Entonces, ¿cuál es el criterio clínico de infarto? La definición clínica se basa en la presencia de daño miocárdico agudo, detectado por la elevación de biomarcadores cardíacos en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica aguda. ¿Sí? Y esto ya les había dicho que cómo se hacía, y bueno, nosotros teníamos que ver si hacíamos un dosaje seriado de troponinas para ver si había un aumento o un descenso de la misma, porque un valor per se positivo tampoco era criterio de daño miocárdico. Y acá nosotros vemos la cantidad de causas que pueden generar pueden generar, daño miocárdico. ¿Sí? Relacionado a la isquemia miocárdica misma, que es la rotura de una placa, que es lo que estamos viendo, un daño miocárdico relacionado con la isquemia miocárdica aguda, producida por un desequilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno, que también ya les comenté, y otras causas de daño miocárdico como insuficiencia cardíaca, miocarditis, una miocardiopatía, un síndrome de Takotsubo, un procedimiento de revascularización coronaria también me va a generar un aumento de troponina, una ablación por catéter, descarga de un cardiofibrilador, una contusión cardíaca, sepsis, embolia pulmonar, enfermedad infiltrativa, fármacos quimioterápicos, ejercicio extenuante, etcétera, pueden generarnos un aumento de los valores de troponina. Acuérdense que ese aumento de la troponina en forma aislada per se es un daño miocárdico. Sí, señores, es un daño miocárdico, pero para yo decir que ese daño miocárdico, ponerlo dentro de mi definición de infarto, el daño miocárdico debe ser agudo. Ergo, tiene que subir o tiene que bajar. ¿Está? Bueno, otras causas de daño miocárdico en ausencia de síndrome coronario agudo, una taquicardia ventricular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, hipoxemia, hipotensión, anemia, etcétera, etcétera. Bien, esto es para que vean la cinética de liberación. Voy a apurar un poquillo. En el ámbito, no, bueno, bien. Entonces, si hay clínica de isquemia miocárdica o se puede detectar por cambios en el electrocardiograma junto con daño miocárdico determinado por un patrón ascendente o descendente de los valores de troponina, el diagnóstico de infarto es el adecuado. Ahora, sin clínica de isquemia miocárdica, los valores elevados de troponino pueden indicar daño miocárdico agudo cuando su patrón es ascendente o descendente,
o bien estar relacionados con un daño miocárdico crónico si permanecen invariables. ¿Quedó claro esto, chicos? Esto es importante que ustedes lo comprendan bien. Y repetí creo que como 15 veces, así que espero que les haya quedado en su cabezota. Cuando nosotros diagnosticamos el infarto, hay diferentes formas de clasificarlo. La que se utiliza actualmente, según las últimas guías europeas de cardiología del 2018, y que las nuestras también obviamente avalan estas, que son superiores, se clasifica al infarto agudo miocardio en 5 tipos. El más importante, el que quiero que ustedes sepan, que es el de la lesión secundaria a una erosión, disrupción de una placa, que es lo que se denomina el accidente de placa, es el infarto de miocardio tipo 1. Entonces, fíjense ustedes acá en la fotito esta, donde nosotros tenemos el vaso, acá en negro, donde se produce el infarto, y acá tenemos una placa previa, donde ha sufrido algún proceso de rotura o erosión de la misma y se produce un trombo, entonces se genera una lesión aterosclerótica oclusiva, o sea, tapa totalmente el vaso, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, y en la situación de abajo es lo mismo, nada más que lo que se produce es una lesión aterotrombótica no oclusiva, obstructiva sí, pero no oclusiva, ¿sí? Esto puede generar a su vez una embolización distal y también esta placa puede sufrir lo que se denomina la hemorragia de la placa, que hace, digamos, que este trombo sea un poco más inestable y duradero, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar nosotros para hacer el diagnóstico? ¿Cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico de infarto tipo 1? Tenemos que detectar un aumento o un descenso en los valores de troponina T por encima del percentilo 99. Acuérdense que para el diagnóstico de infarto, ya sea con o sin suprasnivel del ST, es indispensable la detección de daño miocárdico o daño miocítico agudo, ¿sí? Es indispensable ese criterio. ¿Cuándo? Va a ser variable. Más síntomas de isquemia miocárdica aguda, más nuevos cambios en el electrocardiograma de tipo isquémico, que aparezcan ondas Q patológicas, o bien que yo le haga un examen de imágenes y en este aparezca una pérdida de la viabilidad miocárdica o bien una alteración en la motilidad regional. Cualquiera de esas situaciones hacen el diagnóstico de infarto de miocardio tipo 1, que es el que me interesa que a ustedes les quede. El mecanismo fisiopatológico que conduce al daño miocárdico, entonces dijimos que puede ser incluso también un desajuste entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Quedó claro el 1? Sí, doctor. No estoy para Sí, hablar de doctor. los 5, quédense tranquilos, pero quiero que sepan que existen, nada más. El 1 es el mecanismo fisiopatológico común, ¿sí? En el 2, ¿qué va a pasar? Está esta placa, que puede haber o no, pero fundamentalmente lo que va a ocurrir, va a haber un desajuste entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos una placa, ¿sí? Que puede generar ya un grado de obstrucción importante, entonces cualquier cosa que genere un cambio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno, obviamente que va a producir un desequilibrio muy precoz, ¿sí? Otra situación es que no tenga, ¿sí?, una lesión aterosclerótica, pero sí hay un vasoespasmo o una disfunción coronaria. Entonces, hay algo que me va a generar esta alteración nuevamente en un vasoespasmo y eso va a generar un desequilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Otra situación que sea es la disección coronaria no aterosclerótica, o sea, por una lesión se diseca, ¿sí?, la arteria coronaria, y la otra es una alteración entre el aporte y la demanda en forma espontánea. Esto es para que vean el infarto tipo 2, el contexto y los mecanismos, pero que es muy elevado para ustedes. Esto no nos vamos a meter.
El electrocardiograma, fíjense ustedes, cuando uno analiza el electrocardiograma, lo que les tiene que quedar claro a ustedes es que cuando, y sobre todo me interesa a mí que les quede, digamos, si les queda de la clase esta, eso yo me doy por satisfecho, es que toda vez que vean una elevación del segmento ST en el contexto de isquemia miocárdica de oxígeno, uno tiene que derivar en forma precoz y no puede quedarse el paciente ahí. Es lo que yo tengo que dejar de hacer medio que cualquier cosa para tratar de derivar en forma oportuna a esa persona, ¿sí? Eso es lo más importante que le tienen que quedar en claro a ustedes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos este electrocardiograma, fíjense ustedes acá tenemos un inicio de onda Q, esto es lo que se denomina el punto J, que es la finalización del complejo QRS con el inicio del segmento ST, y fíjense ustedes que cuando uno dice, bueno, mira, yo como miro el segmento ST y yo lo tengo que mirar, si agarro, por ejemplo, una regla, miro el electrocardiograma y tengo que poner la regla sobre el segmento PR y ese segmento PR tiene que continuarse, ¿sí?, después del complejo QRS con el segmento ST. Toda vez que al poner la regla mi segmento ST no esté en esa misma línea, hay una alteración del segmento ST. Toda vez que esté por encima, estamos hablando de suprasnivel del segmento ST, toda vez que esté por debajo, estamos hablando de infranivel del segmento ST. Vuelvo a repetir lo mismo y disculpen mi reiteración. Toda vez que nosotros encontremos una elevación del segmento ST en forma espontánea, si nosotros le hacemos a todos ustedes, a los 200 y pico están acá, nuevamente le hacemos un electro en este momento, más de uno puede llegar a tener alguna elevación del segmento ST, pero eso no significa que esté teniendo un infarto en este momento, ¿sí? Es una repolarización precoz o hay otras alteraciones que generan esa elevación del segmento ST. Ergo, toda elevación del segmento ST sin nada más tampoco es un infarto agudo del miocardio. ¿Está? Entonces yo necesito tener síntomas y signos de isquemia y o de isquemia con la elevación del segmento ST para decidir la conducta. Y para hacer el diagnóstico sí o sí necesito la presencia de daño miocárdico agudo. Si no aprendieron esto ya, después de repetirle 500 veces, me doy por jubilado y no enseño más esto. Bien, esto es un dibujito que hacemos habitualmente los cardiólogos, donde este es el ventrículo izquierdo, este es el septum interventricular y este es el ventrículo derecho, ¿sí?, donde nosotros vemos acá una lesión, ¿sí?, una lesión necrótica. Esta lesión necrótica, yo les había muestro en un gráfico, es una lesión necrótica que no compromete todas las caras, ¿sí? Y fíjense ustedes, pero esa lesión necrótica, este es el trazado normal a los 6 meses, y 6 meses después, fíjense ustedes cómo apareció una onda Q. Esto es lo mismo, un trazadito normal, una derivación de 2, sin onda Q, y con el correr del tiempo aparece una onda Q que está pintado ojo, pensé que hay una onda R chiquitita, S grande y R', sin embargo, a los 6 meses desapareció la R, se amputó la R, apareció una onda Q grandotota, ¿sí?, y una R chiquitita, entonces esto es QR', ¿sí? Otra situación de necrosis. Lo mismo en su evolución natural, con rojo, para que ustedes vean la aparición de la onda Q en toda persona que ha tenido un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y en su evolución natural no recibió ningún tipo de revascularización, ya sea farmacológica o hemodinamia. Esto es el mismo dibujito para que ustedes vean en negro la zona de necrosis, la zona que ya está con muerte celular, y esto que está acá en rosadito, naranjito, no sé qué color verán ustedes, ¿sí?, es una zona de isquemia. En el electrocardiograma ustedes tienen que tener en cuenta, lo más probable que hayan visto ya un par de cursos de electro, pero lo más probable también que no se acuerden mucho, porque esto se aprende mirando y volviendo a mirar. Si hacen solo un curso y no lo practican, se van a olvidar, así que quédense tranquilos si no recuerdan mucho. Toda vez que nosotros hablamos de necrosis, estamos refiriéndonos a la presencia de onda Q. Toda vez que nosotros hablamos de lesión, ahí ya me adelanté, yo soy medio que me adelanto por ahí siempre. Toda vez que nosotros hablamos de lesión, estamos hablando de alteración en el segmento ST.
Y ahí tenemos dos, la lesión subepicárdica es aquella que tiene el suprasnivel del ST, y la lesión subendocárdica es aquella que el segmento ST va para abajo, ¿sí? Y toda vez que hablemos de isquemia, cuando ustedes lean por ahí un informe, un electrocardiograma que ha hecho un cardiólogo, y ustedes leen, por ejemplo, isquemia subepicárdica o isquemia subendocárdica, es al revés de la lesión. La isquemia subepicárdica es la inversión de la onda T simétrica, y la isquemia subendocárdica es la onda T positiva simétrica, ¿sí? Y la lesión, acuérdense, es al revés. Lesión subepicárdica es sinónimo de suprasnivel del segmento ST. Entonces, acá tienen las tres cosas que les estoy diciendo desde el punto de vista de la descripción electrocardiográfica. Toda vez que tengamos Q, hablamos de necrosis. Toda vez que tengamos elevación o inversión del segmento ST, hablamos de lesión en celeste. Y toda vez que hablemos de isquemia, estamos refiriéndonos a la presencia de una onda T simétrica, positiva o negativa. Esto es la evolución natural, más o menos lo mismo que vengo diciendo. Suprasnivel del ST, fíjense la carpa esta, sin onda Q o una Q incipiente en la hora cero, y cómo va evolucionando. Va cayendo este segmento ST, va cayendo esta onda T, va rectificándose esto, va apareciendo cada vez más profunda la onda Q, la onda T se va haciendo negativa, hasta llegar, digamos, a sus estadios finales con una onda Q con un electro, por ejemplo, que recuperó un poco esta onda T negativa, pero un ST totalmente rectificado. Esto es lo mismo, ¿sí? Un descenso del segmento ST, esto es un ascenso del segmento ST sin supra, y esto es una horizontalización o una rectificación del segmento ST. Hoy yo les dije que toda vez que nosotros nos encontremos con una persona, porque estábamos en una sala, vamos a suponer el día de mañana, cuando ustedes están en cuarto, se voy a mirar el electro, porque voy a mirar este electrocardiograma y voy a mirar a ver dónde es el suprasnivel del ST. Porque no todo suprasnivel del ST es sugestivo de enfermedad coronaria. Cuando yo voy a pensar en lesión subepicárdica, o sea, un suprasnivel del segmento ST en el marco de una persona con dolor precordial, cuando respete una cara. ¿Y a qué se refiere eso? Fíjense ustedes más o menos recuerdan el electrocardiograma, que tiene derivaciones unipolares y bipolares de miembro, tiene D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, y después tienen las derivaciones precordiales que van de B1 a B6. Entonces, si yo tengo, vamos a suponer, uno dice la cara inferior. ¿Cuál es la cara inferior? D2, D3 y ABF. Entonces yo tengo un suprasnivel del segmento ST en cara inferior, y en una persona que tiene dolor precordial, y es una urgencia hasta que se demuestre lo contrario, es un infarto agudo de miocardio. Ahora, yo tengo, vamos a suponer, un electro que tiene un suprasnivel del ST en D2 solo, D3 y ABF re normal, tiene, vamos a suponer, suprasnivel del ST en D1 y en B3. Vamos a suponer que nos encontramos con una cosa así totalmente bizarra. Entonces uno dice, ah, no, pará, a mí me enseñaron de que el suprasnivel del ST es una emergencia. Sí, es una emergencia en el contexto clínico, ¿sí? Primero. Y segundo, cuando respeta una cara. O sea, tiene que respetar una pared, una cara. O sea, no puede ser una cosa al azar. Si es una cosa al azar, eso no es un síndrome coronario agudo hasta que se demuestre al menos lo contrario. ¿Está? Entonces ahí tienen ustedes cómo son las caras cuando nosotros hablamos de lesión subepicárdica, por ejemplo, anteroseptal, compromete a B1 a B4, una lesión septal compromete a B1 a B2, una lesión anterolateral compromete de 1 a BL, B3 y B6, la lesión apical de 2, de 3 a BF, cara inferior, más B3 y B4, y ahí tienen después inferior, ya les dije, inferolateral y inferoposterior. Cuando nos encontramos con esto, sí señores, en el marco de clínica de síndrome coronario agudo, yo tengo que decidir qué hacer con esta persona.
Ahí está ya el machete, infarto anterior, fíjense ustedes, supra nivel del ST que compromete B2, B3, B4, y acá hay un supra incipiente en B5. Esto en su evolución natural, fíjense cómo evoluciona con una onda Q muy grande y una onda T negativa. Esto es lo mismo, fíjense esta onda Q grandotota, ¿sí? Es un infarto anteroseptal, ¿sí? Más injuria inferior. Esto yo les hacía cuando dábamos clase en vivo, que ustedes practiquen, pero bueno, no hay tiempo, y no los veo. Fíjense acá, ¿qué es esto, por ejemplo? A ver quién me dice esto y sigo. Bueno, dice arriba, ¿no? Pero bueno, traten de no ser. ¿Qué decías? Te escucho. Es un infarto de mecadio de la cara infralateral, o inferior en realidad, porque Eso, está de ponele dos. inferior, poner inferior. Con inferior me conformo. Si me decís infralateral ya creo que me leíste. ¿Eh? Y ustedes ven que hay supras nivel del ST que compromete D2, D3 y ABF. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esto sí es importante, pero bueno, rápidamente. Yo me encuentro con esto, con esta persona, ¿no es cierto?, que tiene este suprasnivel del ST. Entonces yo tengo que decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué se pide, digamos, desde que el paciente vamos a suponer, vino a la sala periférica cuando ustedes estaban haciendo la pasantía o cuando estén haciendo en 2 años, y el enfermero le dice, doctor fulanito, acá le traigo un electro de qué, un paciente, no, no es mi compinche que vino. Bueno, qué lindo. Entonces, desde que el paciente viene, consulta, en teoría por dolor precordial, yo tengo que hasta tener el diagnóstico hecho e interpretado, ¿sí? No es que el enfermero le hizo y después te trajo. Hecho e interpretado, o sea, que yo lo vea y diga, es normal, tiene esto, no tiene nada, deben pasar 10 minutos. Todo esto que está acá a la izquierda, el retraso del paciente, es desde que inician los síntomas hasta que el paciente tiene el primer contacto con el sistema de salud. Si esto fue de 3, 4, 5, 6 horas, es problema del paciente y eso el sistema de salud pública debería ver cómo hacer para que se minimicen o disminuyan esos tiempos, ¿sí? Pero eso no nos corresponde a nosotros como médicos asistencialistas. A nosotros nos corresponde desde acá, desde que el paciente consulta hasta que se le hace por un dolor precordial sugestivo, ¿sí? O sea, ven, consulta por dolor de garganta y después le haces un electro de onda y te encontrás con que era un infarto. Bueno, nosotros no somos adivinos, ¿sí? Ahora el paciente viene con dolor precordial, yo lo evalúo, digo, muy bien, tiene características típicas o algunas no del todo típicas y otras atípicas, entonces yo a esa persona tengo que solicitar un electro o le hacer un electro. Desde ahí hasta que yo interpreto ese electro, la recomendación es que no pase más de 10 minutos. ¿Está? Muy bien. Ahora, yo hago el electro y me encuentro bingo con esto. Supras nivel del ST en una persona de 60 años. ¿Sí? Empezó hace 15 minutos, 20 minutos, porque vivía al lado de la salita esta donde ustedes estaban haciendo. Entonces ustedes tienen que decir muy bien qué hago ahora. Yo sé que tengo que, hasta que se demuestre lo contrario, es un infarto con supras nivel del ST, que si yo no hago nada va a desembocar en onda Q, necrosis miocítica, y eso va a acarrear lo más probable una disfunción ventricular sistólica con insuficiencia cardíaca, el paciente va a tener disnea, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Muy bien, entonces yo sé que qué tengo que hacer, qué tengo que ofrecerle a esta persona. Le tengo que tratar de abrir el vaso culpable lo más rápido posible. ¿Está? Y yo no le puedo abrir el vaso pues yo no tengo herramientas ni elementos y ni estoy capacitado para hacerlo porque yo soy un estudiante de último año de la carrera de medicina, o si quieren, ya se recibieron, tienen su sellito y van a su casa y le dijeron ahí en el pueblito, che, vení, pues una guardia a la salita, no pasa nada, cubrí este sábado la guardia. Sí, pues bueno, me voy, gano unos pesitos y de paso empiezo a entrenarme y yo, bingo, me encuentro con esto. ¿Sí? Entonces, muy bien, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que tengo que derivarlo. ¿Sí? Yo sé que tengo que derivarlo. Muy bien, entonces, yo tengo que plantearme lo siguiente. De donde yo estoy hasta
un laboratorio de hemodinamia, que acuérdense que es el gol estándar para el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, angioplastia miocárdica, el objetivo es menos de 120 minutos, o sea, menos de 2 horas. Esa es la primera pregunta que yo me hago. Menos de 2 horas, yo tengo un lugar cerca, vamos a suponer, yo vivo en Empedrado, o a usted le está pasando esto no sé, en Cacatí o en Burucuyá, ¿sí? Perdón los que no son de acá, pero bueno, yo soy de acá y bueno, manejo eso. En Burucuyá o Salada, que a 1 hora, entonces digo, el Instituto de Cardiología, ¿cuánto queda? Y son 100 kilómetros, pero bueno, en ambulancia 120 minutos llega, perfecto, muy bien, entonces tengo que activar el dispositivo, en teoría, para poder derivarlo. Ahora bien, estábamos, como les dije en la clase anterior, en La Cruz, ¿sí? En Yapeyú, queda 440, por ahí, 450 más o menos kilómetros, ¿sí? Tengo que atravesar rápidamente, puedo atravesarlo de Estero Liberá, pero bueno, lo más probable es que quede empantanado, entonces no puedo, tengo que ir por la 14 o por la 12 para llegar a Corrientes. 440 kilómetros, salvo que venga, no sé, Schumacher en el Fórmula 1, ni así, digamos, pues no hacemos bosta en las rutas nuestras, pero ni por más que venga un Fórmula 1 que anda a 300 kilómetros por hora, tal vez lleguemos. Entonces, yo tengo que decir, muy bien, tengo que desistir en esta primera instancia, de ofrecerle el tratamiento gol estándar, que es la angioplastia, ¿sí? Porque no llego en 120 minutos, ¿sí? No llego. Entonces, al no llegar, tengo que ofrecerle el tratamiento fibrinolítico. Entonces digo, muy bien, fibrinólisis, ¿dónde tengo? Y hoy día en la provincia se están armando diferentes lugares donde van a estar accesibles algunos fibrinolíticos para poder en algunos hospitales de cabecera hacer una fibrinólisis inmediata. ¿Está claro esto, chicuelos? ¿Sí? Sí, Bien. doctor. Sí, doctor. Bueno, y voy a ir terminando. El tratamiento fibrinolítico debe ser lo más completo, lo más precoz, lo más sostenido y rápido en el tiempo. Estas son todas las recomendaciones que, si ustedes las quieren ver, las pueden ver desde las guías. Estas son los diferentes tipos de fibrinolíticos que hay. Streptokinasa es lo que se usa en nuestro país, ¿sí? Después hay otros como Alteplase, Reteplase y Tenecteplase, creo que tienen algunos de bueno que se pueden hacer tipo en bolo. Y bueno, y algunos ejemplos y terminamos, y los libero. ¿Qué vemos acá? A ver. Sin miedo. Supradesnivel de cara Bien. inferior. Suprasnivel en D2, suprasnivel en D3, suprasnivel de nave F, muy bien. ¿Y qué más ves? ¿Ves algo más o no ves algo más? Comienza a tener una onda Q en D3. Bueno, pero acordate, cuando ustedes ven el ¿Puede supra, ser un infradesnivel en B1 y B2? ¿en dónde? ¿En dónde? Exactamente, muy bien. Cuando ustedes ven el supra, acuérdense, primero es el supra, ¿sí? La onda Q pasa a un plano segundo, ¿sí? Primero veo el supra, eso es lo que a mí me tiene que, de entrada, marcar, ¿sí? Porque acuérdense que esto determina conducta. Entonces yo veo el supra y digo, no, para supra, ¿dónde estás? Respeta cara, sí, señor, ¿cómo es el contexto? No, esto es un infarto hiperagudo, lo derivo. ¿Está? Ahora, veo el supra y veo todo onda Q profunda, empieza a mezclarse la situación. ¿Está? Pero el concepto que yo quiero al menos transmitirles, ¿sí? En medicina no todo, imagínense, esto es una mega subespecialidad, yo estoy tratando en una clase de enseñarles una mega subespecialidad, ¿sí? Estoy tratando de darle elementos básicos para el manejo futuro de un médico generalista, porque acuérdense que ese es el perfil del egresado de nuestra facultad. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es, muy bien, como dijeron, el suprasnivel del ST en cara inferior, muy bien. Veo un infra en B1, B2, muy bien, fíjense, si nosotros ponemos la regla, como yo les dije, el PR, y miren dónde está el ST acá, se fue para abajo, está como tironeado, y después vemos acá también un suprasnivel del ST, que aparentemente es de B4, B5 y B6. Muy bien. Acá que vemos.
Infra y un supradesnivel. ¿Dónde el supra? Acuérdense siempre, El supra. supra- Primero supra, ¿sí? Acuérdense. También B5 supra y es nivel BC. en vara inferior. 2 de 3. De Eso. 2, de 3, ya ves. Exactamente. Supra ahí y después supra en B5, B6. Y también en cara posterior, B7 y B8. Acuérdense siempre ustedes, lo primero es lo más grave, supra. Después veo el supra, el infra, perdón, la T. Pero yo veo supra, paf, es lo primero que yo tengo que tener en claro. Muy bien. Acá. O- Otro supradesnivel. Parece un supra en B2, B3, B4, ¿sí? Con una onda T que ya está cayendo, es como si fuera que este supra ya fue cayendo en el tiempo, pero si yo me encuentro con esto, es un supra de B1 a B5. Bien. ¿Y acá? Acá ya hay onda T invertida. Muy bien. ¿Eso cómo se llamaba? ¿Cómo te llamás vos? Facundo. Facundo. ¿Te acordás cómo les dije? Onda T simétrica invertida. Bien. ¿Y cómo se llama en el electrocardiograma? ¿Cómo se describe eso? Isquemia. Miocárdica. Muy bien, isquemia, ¿sí? El supra, ¿cómo se describía? Lesión subepical Muy bien. o subendocal. Fantástico, muy bien. ¿Y acá? Un supra en B1, en 1. En D1 y en ABL. ¿Ven? Con un infra en ABR importante. ¿Y en D2 también? Y en D2 pareciera ser, che. Sí, D3 no tiene nada y ABF nada, entonces no sé si no está tironeado, pero parece, así como se lo ve, parece. Pero fíjense que D3 es como que tiene un infra y un ABF normal, entonces no sé. Pero D1 y ABL tiene un supra importantísimo. Bueno, es todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerme? Doc, en la anterior era de B2 a B6, un supra de nivel, ¿o no? ¿Cómo, papá? Espera. En el último electro, A ver, sí espera. podemos hablar. Ahí, en ese. Sí, de B2 a B6 también hay supra de nivel del ST. A ver, papito, B2, B3 no, yo no veo, no. Acá B5 y B6 sí, pero en el otro no me parece. Pasa que como está con una frecuencia muy alta, entonces por ahí también eso hace que se tironee y que se eleve un poquito el punto J. Pero por eso que hay que mirar siempre el punto J, pero lo importante es que vean estos mega supra. Perdón, no te escuché. ¿Cuánto qué? No escucho, ¿eh? No te escucho. Hola. Creo que tenía abierto el micrófono nomás. Se cortó, no escuché nada. Bueno, niños, espero que haber sido claro, que hayan entendido algo, y bueno, y cualquier cosa estaré a su disposición. ¿Está? Gracias, doctor. Gracias, Sí, doctor. doctor, muchas gracias. Dale. Chao. Adiós. Chao. Muchísimas gracias, Chao. Doc. Hasta luego. Adiós, Gracias, adiós. Doc. Chao.